estructura de los edificios y las ciudades. Cuando uno ingresa a un centro comercial, sabe por dónde debe bajar y sabe qué tiendas tiene que recorrer para poder llegar a la escalera mecánica. Y sabe en dónde debe dejar su auto y sabe en qué lugar están las cámaras, en qué lugar deben jugar sus hijos y en qué lugar deben comer. Entonces, todo este urbanismo pretende mover la vida del hombre de acuerdo al sistema económico que impera. Lima, que tiene una planta renacentista, se ha hablado bastante sobre eso. Hace una semana escuché una conferencia y justamente una autora decía que la planta renacentista de Lima se ve justamente en este tipo de modelo que se trata de usar una traza de encamero, y también el uso de las murallas y el uso de, digamos, de todos estos sistemas de ventilación de las calles orientadas hacia el sol o que buscan dar sombra para proteger a las personas. Todo este tipo de sistemas entonces nos dan una idea ya que estaba presente desde el siglo XVI cuando llegan los conquistadores españoles a Lima. Y este es el otro extremo, ¿no? Digamos, por ejemplo, este es un diagrama que hizo Harterbeck en un trabajo sobre la ciudad de urbanismo en 1929. Lo interesante es que ella no plantea que la ciudad va a ser un espacio completamente regulado, normado, sino que habla de áreas de influencia. Como ustedes pueden observar, veo Lima que está en esta parte y aquí hay una parte que vendría a ser un centro absoluto, que es el centro de Lima, y que las circunferencias concéntricas van a ir alejando y acercando zonas urbanas de crecimiento a futuro. Recuerden que en 1929 todavía la ciudad no había crecido de la manera desordenada con la que comenzó a crecer en los años 40. Y en ese lapso yo comienzo esta ponencia al revés, citando un poco el famoso trabajo, ensayo de Sebastián Salazar Bonilla de Aurigüe, cuando él se refiere que toda ciudad es un destino, porque es en principio una utopía y Lima no escapa de la regla, él a lo que se refiere justamente es que nosotros, o hay cierto sector de la élite criolla que subsistió hasta el siglo XX y que sigue subsistiendo, que está cómodamente sumido y está congelado en el tiempo, ¿no? Está muy cómodo porque tiene una pereza intelectual, prefiere vivir del atavismo del pasado, porque eso le asegura un orden en el presente. Y vamos a volver a ese tema al final de la ponencia. Es así como se construye una Arcadia colonial, que es una envoltura patriotera, como decía Salzaboni, y folclórica de un contrabando. Lima es por ello horrible. Lima no era horrible porque estuviera desordenada, no, sino porque Lima era falsa, era una falsificación. Todo lo que vemos del pasado que nos han contado, que era bonito, era una gran tramoya, era un gran escenario. Y toda esa tesis se sostiene a lo largo de este pequeño ensayo. Estos sectores criollos que denuncia Salazar Bonilla justamente se preocupan por mantener el orden a través de la tradición. Ese tema de la tradición es importante y no ha sido estudiado adecuadamente. ¿Por qué dice que los usufructuarios, o sea, los que usan la tradición, que satura el presente de pretérito y anula el futuro reduciéndolo, supone que mientras perdure la falacia habrá orden? Esa es la razón por la cual hay todo un discurso acerca del pasado de Lima. Y vamos a ver cómo este discurso se va a materializar y va a entrar en contradicción con los proyectos urbanísticos y de mediana envergadura que tuvo la ciudad desde la época de Iguala. En primer lugar, los modernos urbanistas que llegaron a la época de Guano lo que pensaban era buscar un nuevo centro de la ciudad, porque la ciudad no es que no pudiera crecer, sino que recuerden que todavía la ciudad de Lima estaba amurallada. Cuando Henry Mays hace el famoso proyecto de las murallas de Lima, de la demolición de las murallas de Lima, lo que él sugiere es que se cambie de lugar el Palacio de Gobierno a la avenida, lo que es actualmente la avenida Grau. Se debería colocar la Plaza Mayor en este lugar y el Palacio Legislativo al frente. Es decir, un cambio completo, porque Mays, bueno, también él había comprado, pues había logrado adquirir esos terrenos demolidos de las murallas, entonces era un buen negocio para él. Pero la idea era
crear un verdadero centro de la ciudad. Esa utopía, digamos, de crear un nuevo centro de la ciudad, se mantuvo hasta los años 60, en que colapsa esto, como lo vamos a ver más adelante. Este es uno de los diseños del Centro Cívico de Lima, que se encuentra en esta parte. Pero hay algo que quiero que ustedes puedan observar con mayor detenimiento, y es que no solamente iba a ser el Centro Cívico de Lima. En este proyecto que se planteó en 1948 y que todavía existen los planos, ahora les traigo una maqueta porque es más ilustrativa, se planea colocar el correo central en el mismo centro cívico, colocar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones donde está el edificio República y colocar un banco, un hotel para turistas, y posteriormente se sugirió colocar los ministerios en esta zona. Es decir, trasladar el centro de la Plaza Mayor, trasladarlo a la Plaza de la República, que ahora es el Paseo de los Héroes Navales. El proyecto entonces no solamente se iba a contemplar construir un nuevo edificio donde ahora está Centro Lima, el centro comercial iba a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces este proyecto tenía la idea de concentrar todos los ministerios en un solo centro, crear un nuevo centro para la ciudad. Y este es el verdadero proyecto que finalmente se planteó, pero luego sufrió muchas modificaciones para lo que es el Centro Cívico de Lima, que además iba a tener edificios de departamentos. Cuando se habla acerca del nuevo centro, también se habla de que el nuevo centro iba a destruir los edificios alrededor. Muchas veces en estos años 60 se planteó, aparte de destruir el panóptico para construir el centro cívico, se planteó destruir los pabellones del parque de exposición para construir nuevas plazas. Entonces hay una contradicción, digamos, entre lo que es la modernidad y destruir completamente el pasado en los años 60. ¿Por qué? Vamos a entenderlo a través de otros modelos, quizás más audaces como el de Pedro Paulet. Paulet en su famoso planteamiento urbanístico de la ciudad que rodeaba el Cerro San Cristóbal y la construcción de un aeropuerto en la zona de la parte baja de Lima y parques de atracciones, todo esto fue influencia de Paulet, que estuvo como cónsul en Yokohama, Japón, y pudo ver muchas ideas de estas. Incluso Paulet había planteado que se colocara la Basílica de Santa Rosa, un monumento a la Santa Peruana, en la cumbre del Cerro San Cristóbal. Por eso que él tuvo otro proyecto en 1939, como fue el Gran Bosque de Lima. ¿Y de dónde se le ocurrió hacer un bosque para una ciudad? Pues justamente no es que solamente fue una cuestión de entretenimiento. Lima en los años 40 sufrió una de las peores epidemias de tuberculosis y enfermedades asociadas a la pobreza y al trabajo en condiciones extremas. Entonces, lo que se planteaba era construir un bosque donde es actualmente la Victoria, con un lago artificial, caminos, pabellones. Iba a ser 20 veces más grande que el parque de exposición, y la idea era pues que los obreros pudieran ir a descansar a esos lugares y tomar aire y vigorizarse para evitar el contagio de las enfermedades como la tuberculosis. Igualmente, este proyecto tuvo 10 años antes, que fue un proyecto acerca de hacer el famoso Parque Huiracocha, pero luego se llamó el Parque Tahuantinsuyo. Fue un proyecto que quiso hacer de guía en la zona de Agustino y el fondo de Santoyo, ¿no?, que había pertenecido a los agustinos y que habían sido vendidos después a la familia Ibagüero y a la familia Oso, que están emparentados. En este lugar se pensaba hacer el nuevo zoológico y parque de atracciones de Lima, que no llega a completarse, porque justamente esto sucedió en el año 1929, entonces ya no le quedaba nada que plantear de guía, prácticamente ya estaba en salida. Ustedes conocen la historia. Por eso que cuando planteamos el urbanismo, planteamos un modelo básico que trabajaron arquitectos como Hartevelt, arquitectos como Hacha Marakowski, están otros más que ahora voy a mencionar,
que tratan una idea de la ciudad como un cuerpo orgánico, ¿no? El corazón es la plaza, las arterias son las venas que atraviesan la ciudad y digamos que los pulmones son las áreas verdes. Por eso se planteó desde inicios del siglo XX, en 1899 se da la famosa ley de las avenidas interiores, por la cual se crea el proyecto de la avenida 28 de Julio, que iba a unir la Plaza Mayor con lo que era en esa época la Plaza de Encarnación y actualmente es la Plaza San Martín, a través de una avenida ancha que se había planteado siguiendo los modelos europeos. Y eso estuvo en boga hasta los años 50 porque se dejó el espacio para hacer la avenida, justamente en los portales de la Plaza San Martín quedó este espacio que luego se lo entregaron al ejército y ahí construyeron el famoso casino militar. Igualmente estaba el proyecto de la Avenida Central, que lo que iba a hacer iba a unir la Plaza Bolognesi, iba a venir incluso desde desde la Avenida Brasil o la Avenida Piedra, y iba a cortar y iba a atravesar por la avenida por el Jirón de la Unión, que iba a ser ensanchado y iba a seguir hasta la Avenida de los Descalzos. Un proyecto muy importante que durante años se persiguió. El otro proyecto era este proyecto de la Avenida Santa Rosa, que estaba buscando unir la Plaza Mayor con lo que es actualmente la Avenida Tacna, donde iba a estar el Santuario de Santa Rosa. Esta foto es de una calle de la Rue de París, es una de las avenidas, y justamente este fue el modelo de portales que se iban a colocar. O sea, la Avenida Santa Rosa iba a tener portales desde la Plaza Mayor hasta unirlo con la Avenida Tacna, y debajo iban a haber tiendas de comercio, ¿no? Pero ese proyecto no se llega a realizar por todo el problema que hubo con las expropiaciones y porque interfería con un sistema y con propiedades que tenían valor histórico. Eran épocas, los años 40, en que muchos arquitectos comenzaron a ver la ciudad de manera patrimonialista, comenzaron a ver su valor histórico, y en ellos hubo todo un dilema acerca de si destruir monumentos para mejorar la ciudad o dejarlos y la ciudad adaptada a los monumentos. Otros proyectos, por ejemplo, el de HTV unido de la Plaza 2 de Mayo con la Plaza Mayor, o también un proyecto de Ed Hart, que era un arquitecto norteamericano, que lo que planteaba era derribar todo el centro histórico de Lima y construir un complejo de plazas históricas hasta la Avenida de los Descalzos. Son proyectos completamente históricos. Acá muchos que aman Lima y la ciudad pues se horrorizarían si destruyen una sola casa para construir esto. Pero estamos hablando de los años 20, donde la idea del modernismo está asociada justamente a cambiar el rostro completo de la ciudad. Igualmente otros proyectos que lo que buscaban era hacer diagonales para lograr mayor tráfico. Lima había pasado de tener en 1919 de 80 vehículos que circulaban, en 1929 Lima tenía 25.000 vehículos, es decir, la misma cantidad de taxis que tiene ahorita Arequipa. Era calles muy angostas con un tráfico intenso. Igualmente se había planteado otras plazas, como esta plaza que es la Plaza Piérola, que se iba a construir entre la intersección de la Avenida Piérola, la continuación de la Avenida Colmena y Avenida Grau. O también se había planteado hacer pequeñas avenidas y construir portales para aprovechar el espacio. Es decir, el dueño de la casa cedía el espacio de los portales y podía usar los calles como propiedad. Se llegó a dar la ley por la cual ellos eran dueños de las partes del segundo piso, pero los portales eran vías públicas. Todo esto se planteó en medio de una ciudad que iba cambiando a pasos agigantados.
El malecón de Abriman fue un famoso proyecto del lirismo que ya se había planteado bastante. Durante años, en el siglo XIX, se quiso canalizar el río Abriman, pero finalmente se va hacia la idea de destruir y construir un nuevo malecón que estuviera al costado del río Abriman. Es así como se inicia este proyecto, que no se llega a culminar, porque ustedes recuerden que se llega a hacer una parte del malecón, que es la parte que está actualmente, que es la de la Alameda Champagranda. Esa parte ya está separada y en los años 40 se inicia la construcción del malecón, o el malecón de arriba. En este momento llamaban el malecón Bolívar, porque en esa época estaban los homenajes al centenario de la batalla de Ayacucho y todo eso. Finalmente se destruye parte de la plazuela de Desamparados y Palacio de Gobierno para hacer esta obra. Ese es el verdadero origen de esto, que lo que quería era, pretendía unir los puentes Balta, los puentes de piedra y el actual puente Huánuco más arriba. Era una vía de circunvalación pegada a río. Este es uno de los malecones, fue justamente lo que se pensaba hacer con el proyecto de Malecón Lima del año 42. Y también un poco viendo algunos aspectos de los planes reguladores de los años 40. No está también la imagen, cuando lo compartí se ha pasado así. Pero les voy a explicar que aquí, por ejemplo, está la Plaza Mayor, y de la Plaza Mayor lo que se planteaba hacer eran avenidas importantes, como la Avenida Grau y 9 de diciembre, que existía, pero también el Paseo de la República, y crear una avenida que fuera hacia Victoria, una avenida que fuera también hacia la zona de crear nuevos óvalos, es decir, plantear avenidas y crear óvalos, nuevas calles, para agilizar el tráfico de la ciudad. Las plazas y espacios públicos son uno de los espacios también que cambiaron en esta búsqueda de la ciudad ideal. Este es algo importante que a veces olvidamos. La Plaza O'Higgins, que ahora le llaman Plaza Unión, Plaza Castilla. En realidad el nombre que se le colocó fue Plaza Unión, el más antiguo que tuvo. Pero luego, en el homenaje que se le hizo al libertador Bernardo O'Higgins, y con la intención de caerle bien pues a los chilenos en esa época que estaban con esos tratos diplomáticos, los chilenos ofrecieron donar esta escultura de Bernardo O'Higgins y hacer una plaza. Pero todas las marchas y contramarchas que hubo después de la crisis del gobierno de Leguía dejaron que esta plaza fuera un proyecto eterno. Esta foto es de 1962 y todavía se le seguía llamando la Plaza O'Higgins. Es la Plaza Unión actualmente, pero después se hace el cambio completo y se crea la Plaza Mariscal de Castilla, de Ramón Castilla. Esto es muy importante porque siempre hubo un reclamo del Perú que le había prometido Chile que le iba a regalar la escultura de O'Higgins y nunca la mandaba. Y los peruanos ya habían incluso hecho los planos y todo, que están ahí en la municipalidad los planos. Y teníamos una plaza sin monumento, con nombre, pero que nunca llegó a inaugurarse. Igualmente, uno de los proyectos interesantes fue aquí cerca de la casona, aquí atrás, destruir parte de la casona y construir esta linda plaza. Bueno, ahora un San Martín diría que eso es una locura, pero en los años 40 se pensaba hacer un complejo de avenidas detrás de la casona y colocar ahí el monumento de Grau, que se encuentra ahí en el centro. Y la casona iba a ser parte de esa remodelación. Entonces no hay la idea de destruir el patrimonio ni nada de eso, sino simplemente que en ese momento la visión utópica moderna no considera estos edificios como de valor histórico, aunque los historiadores y los arquitectos que habían viajado a Europa ya tenían otra mirada. Igualmente iba a suceder lo mismo con el cruce de Emancipación y Girón de la Unión, sí, donde se iba a colocar esta plaza de la Merced. Y lo importante es que nunca se quiso cambiar el centro de la ciudad, sino que se quiso ensanchar la ciudad para que pudieran ingresar más vehículos.
Por eso que se llegó a plantear incluso este proyecto muy ambicioso de convertir a la Avenida Tacna en una especie de Avenida Broadway, ¿no? Con teatros, cines, casinos y todo eso. Pero siempre se encontraban con la realidad del pasado. Cuando quisieron ensanchar la avenida se chocaban con esta iglesia, la iglesia de Santa Rosa, de los Padres, que tuvo que ser modificada cuando se construyó el puente. Contradictoriamente, pues el puente finalmente se llama Santa Rosa, pero la iglesia y el santuario fue muy modificado, en un 60-70%. Igualmente la Plaza Mayor, cuando se hicieron los concursos para buscar el nuevo centro, también se planteó que la Plaza Mayor no solamente fuera un centro comercial, cultural, político y económico, sino también se planteó, por ejemplo, que tuviera un canon de un modelo neocolonial, es decir, asentar la idea entre lo colonial o lo indigenista. Por eso que los proyectos que se presentaron hablaban mucho del neocolonial y hablaban de imitar a los antiguos arcos que existieron. Asimismo, algunos proyectos que no ganaron, como este de Carlos Morales Maquiavelo, planteaban un arco gigante, donde es actualmente el pasaje Olaya, ¿no? Que iba a imitar al famoso arco del puente. Era una idea de la ciudad colonial que destruía los portales originales que eran coloniales. Era una contradicción, como decía el arquitecto Miro Quesada, Garland. Él decía que se destruían los portales antiguos para construir unas falsificaciones del pasado. Y el modelo que gana finalmente pues es este de Álvarez Calderón y Hartevé, pero que no se llega a concluir completamente porque le falta pues su toque, ¿no? Igualmente vemos otros proyectos, porque la ciudad de Lima se pensaba destruir la casona de San Marcos, el lugar donde nos encontramos, y colocar las ciudades universitarias fuera de la ciudad, en los lugares de Chorrillos, en los lugares de Pando. Este fue el primer proyecto que se hizo para una universidad católica, que no es el que nosotros conocemos, sino que uno que va a estar en la Avenida Brasil. Pero más utópico todavía fue el proyecto que se hizo para la moderna ciudad universitaria de San Marcos, de los años 40. También iba a ser una ciudad radial, con edificios clásicos y de estilo europeo. Y nosotros tampoco sabemos que europeo en la ciudad universitaria se encuentra ya realmente muy poco. Es toda una arquitectura moderna que ha sido modificada en los últimos años. Otros proyectos que vamos a terminar viendo son del hospital de mujeres, que nunca se construyó. Se construyó el hospital Loaiza para mujeres, pero este fue el proyecto de 1906. Y la Basílica de Santa Rosa de Lima, un monumento que tiene una historia muy larga, porque se hicieron varios modelos, se hizo varias propuestas para una basílica, como la basílica hubo este modelo de Paprocki, hubo el modelo de Hartevé, hubo el modelo de Piqueras Cotolí, de estilo indigenista, neo-inca. Y la ubicación de este edificio era muy problemática porque algunos pensaban ponerlo frente a la Plaza San Martín, otros pensaban que debía estar en la avenida Tacna, pero no iba a construirse la avenida Tacna, sino que iba a ser más grande. Otros pensaron colocarlo en el Cerro San Cristóbal. Bueno, las mujeres no querían porque no querían subir hasta arriba del Cerro San Cristóbal, porque era muy pesado para las beatas y todo eso, pero en realidad había todo un dilema acerca de este proyecto. Lo interesante es que, miren, esta foto es del año 62 y al costado es la Basílica de Santa Rosa de Buenos Aires, que existe, fundada en 1934. Son los mismos modelos y este es el modelo definitivo con el cual queda, que finalmente nunca se llega a construir este gran edificio. Lo interesante es que se hizo colecta, se colocó la primera piedra, se hizo ceremonias, se hizo toda una parafernalia para esto, pero nunca se llegó a hacer la basílica. Otro proyecto, el balneario La Perla, que iba a ser mejor que el Callao, tampoco se llegó a construir por la dificultad del oleaje en esta zona.
pero sí se había planteado ya las maquetas para convertir a La Perla en el distrito marítimo turístico de Lima. Y para que siga llegando la migración de Lima, porque venía por tren, se llegó a plantear el terminal terrestre de Lima en 1941, época más intensa de la migración provinciana a la ciudad, que iba a estar colocado frente a la Plaza de Toros de Hacho y frente al Puente Baltón, donde ahora hay un Plaza Vega, me parece. Bueno, la idea era interesante porque estamos hablando de que un urbanismo debe comprender proyectos que ayuden a la circulación de público que sale y entra a la ciudad. Y finalmente, los servicios higiénicos. Como ustedes bien saben, el problema de Lima siempre fue el espacio, entonces se pensaba hacer los baños subterráneos. Y se hizo muchas propuestas, esta es una de estas, he visto muchas más. Pero esta me interesa porque era una propuesta subterránea. Finalmente, lo que se llevó fue plantear los baños semisubterráneos en la avenida Alfonso Ugarte y otros baños más pequeños. En realidad Lima con el tiempo se convirtió en una gran letrina hasta los años 80, las calles estaban completamente emisionadas, sucias y destruidas. Y termino con esto de los barrios rojos, que no es mi tema, pero me sugiere bastante el trabajo de Roberto Prieto, que ha investigado esto en su famoso libro de La Guía Secreta, cómo se planteaba también una zona de tolerancia para la prostitución en la zona de la Victoria, de manera panóptica, como si fuera la antigua penitenciaría de Lima, iba a ser un gran burdel, ¿no? Y finalmente todo esto no llega a concretarse y los burdeles salen de la Victoria, del Girón Guatica, y se trasladan a lo que es la Floral, a la Avenida México, cerca del Cerro San Cosme. Reflexiones. Como pueden ver ustedes, estamos en una ciudad en pleno siglo XX que desde la época de Leguía comenzó a recibir una gran cantidad de migración. A un lado encontramos a los migrantes que viven en las huertas de Mendoza, la familia Mendoza, dueños de la mitad de la Victoria, y al otro lado vemos tapadas y gente en la famosa Casa de la Tradición. Termino mi ponencia con esta figura de la Casa de la Tradición, porque esta es solamente la pregunta que nos deja pensando acerca de la utopía que queremos de Lima. César Reboredo y otros limeñistas que comenzaron a ser criticados justamente por Salazar Bondi, comenzaron a ser atacados por su idea del pasado limeño, una idea romántica, una idea bastante utópica de cómo había sido la ciudad, y se había llegado al extremo de construir una pequeña réplica de la Plaza Mayor dentro de una casa en el distrito de Jesús María. En esos momentos Lima estaba recibiendo las primeras migraciones aquí al Cerro San Cosme, San Pedro, y comenzaba la gente todos los días. Esto es algo que no nos cuentan, solamente lo saben nuestros abuelos. Los ambulantes ahora los botan, los desplazan, pero en esa época los mojaban con el bochabús, les echaban agua a los paisanos que llegaban a Lima y no tenían compasión. Eso es una parte de la historia que ningún libro de historia lo cuenta. La cantidad de noticias que hay contra abusos, contra provincianos que son vendedores ambulantes. La ciudad había sobrepasado esa idea de que una ciudad ordenada había fracasado. Finalmente los limeños de clase media y alta van a trasladarse a los distritos aledaños y van a dejar que sus propiedades vayan siendo aquí en Lima tuburizadas y subdivididas. Entonces la idea de una utopía de la ciudad moderna fracasa justamente ya en el año 48, cuando llegan los problemas aquí en Lima, comienzan los primeros golpes de Estado militar, y comienza a haber también una idea de que la ciudad de Lima no se iba a arreglar con obras, con avenidas y con todo eso, o rescatando solamente su pasado, sino la idea de los militares era sencilla, nada de utopía ni utopía, simplemente construir modernas unidades escolares, construir grandes hospitales modernos, destruir edificios y construir cosas para la gente de escasos recursos. Y es ahí donde el centro histórico que nosotros conocemos se transforma en una mezcla de estilos arquitectónicos. Y la ciudad de Lima por fin termina su famosa utopía de pensar de que podía crecer sin trasladarse de
centro geográfico. Y hasta el día de hoy seguimos pensando eso, porque la Plaza Mayor sigue manteniendo su preponderancia como centro de poder político, económico, pero no puede hacer el traslado geográfico que han hecho en otras ciudades. Mi reflexión es acerca de cómo estamos leyendo la historia de Lima desde el presente hacia el pasado y cómo lo han hecho estas generaciones que nos precedieron. Estos enfoques al final nos llevan a un camino sin salida, porque nos cuesta aceptar que la ciudad de Lima, como toda ciudad, está en un proceso de cambio y crecimiento, y las tradiciones culturales están siendo aprendidas por estas personas que han llegado a la ciudad. Alguien me preguntó hace unos años, ¿por qué la gente ahora tiene tanto interés por conocer Lima? Yo, de una manera muy delicada que me caracteriza, se lo dije. Lo que pasa es que muchas de estas personas, sus familias no son de Lima y no saben dónde están, no conocen las calles, la historia, y están descubriendo la ciudad, están descubriendo su pasado. Entonces, aquí, quienes quieran adueñarse de este discurso criollo que fracasó en los años 50, fue un rotundo fracaso. Esta casa fue demolida, por ejemplo. Finalmente va a convertirse en una nueva utopía del futuro, que en realidad no va a funcionar, porque la ciudad debe crecer de acuerdo a las necesidades que tiene el presente y mantener un balance entre lo que es el patrimonio que tiene, su valor monumental, pero también el uso que necesitan las nuevas generaciones de este espacio, conocerlo y comprender. Ese es el dilema que tenemos en la investigación, y en eso sí tenemos que siempre tener en cuenta que esas visiones del pasado son las que van a moldear nuestra ciudad del futuro. Muchas gracias. Bien, seguidamente invitamos al expositor Hugo La Rosa Cordero, historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en la historia de la Universidad de San Marcos, donde continúa la línea desarrollada anteriormente por los historiadores Luis Eguiguren, Carlos Daniel Valcárcel y Miguel Paticorena Estrada, y también de la historia de Lima, impulsor de los coloquios de la historia de Lima y de la Universidad de San Marcos. Actualmente elabora en Pro Lima, programa municipal para la recuperación del Centro Histórico de Lima, quien desarrollará el tema El vecino histórico de Lima, la Universidad de San Marcos. Muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Agradecerles primero a los organizadores. En realidad me siento como parte de la organización porque yo he elaborado también en la Dirección de Turismo durante muchos años y somos compañeros y creo que me siento parte de esta organización. Y agradecer también la presentación como especialista y continuador. Yo creo que es bastante difícil seguir la línea de los grandes historiadores como el doctor Luis Antonio Eguiguren, Carlos Valcárcel y el mismo don Miguel Paticorena, que fue nuestro gran amigo, creo que amigo de todos los que estamos ahora en esta mesa. Justo compartimos amistad y algo de trabajo que se realizó por la ciudad como parte de los coloquios de Lima y los coloquios de historia de Lima, de historia de San Marcos. Entonces, la idea es mostrar ahora un panorama de la Universidad de San Marcos en el contexto de la ciudad. El desarrollo de la universidad tiene que ver, como ya ustedes lo saben, dentro de su ámbito geográfico, la ciudad de Lima, y desarrolla también esta parte de la vida propia de la universidad en la ciudad. Entonces, vamos a ir narrando parte de la historia, porque es lógico que tengamos que entender algo de ello. Espero que conforme vayamos viendo esto, luego creo que habrá una ronda de preguntas y podemos de repente ver unas cosas. Bien, aquí está justo escuchaba a Juan José hablar sobre el patrimonio, ¿no? Y sí es cierto, nuestro patrimonio ha sido depredado y
todo un debate esto de lo que Juan José plantea en la recuperación, es también el lado romántico, ¿no? Y es el lado a veces que nos atrapa de la universidad, ¿no? El pasado colonial de la Universidad de San Marcos. Justo muchas veces, así como en el trajín, en el conversar sobre la universidad, siempre nos decían que al final parecíamos más hispanistas, ¿no? Pero hay que reconocer que San Marcos es parte de la colonización española, ¿no? Lo decía el rey Juan Carlos, ¿no? Cuando visita la Universidad de San Marcos, este local visitó. No estuvo aquí el rey Juan Carlos la primera vez cuando fue condecorado doctor honorario de la universidad, porque este local estaba en ruinas, pero sí estuvo en el local de la capilla, que está aquí al frente de este edificio. Y él decía pues, que la visita a San Marcos era reconocer el valor que tuvo en se puede decir, en lo que se llamó transculturización o encuentro, o como quiera llamársele, ¿no? Dependiendo de las posiciones a veces políticas. La universidad jugó un papel importante en el lenguaje, en el conocimiento, en lo que fue España. Entonces, eso era el valor. Y eso también ha sido el valor de España, de restaurar y apoyar la restauración de estos edificios, ¿no? De edificios que hoy día nosotros podemos gozar, como este salón general, por ejemplo, en el que estamos nosotros aquí. Entonces, sin pecar de ser hispanistas, vamos a hablar un poco de la universidad en su pasado y tratar de, sobre todo quiero que esta exposición tenga que ver con la recuperación de algunas tradiciones que están en la ciudad, están presentes en la ciudad y tratan de ser rescatadas por todos de alguna otra forma, ¿no? Como identidad, también como un valor cultural distinto. Una de las cosas también que planteaba